En la siguiente presentación hablaremos sobre los diagramas ternarios. El grupo está conformado por Isaura, Dioseli, Laura y Viviana, estudiantes de la Universidad Inca de Colombia. Los diagramas ternarios son una herramienta útil para evaluar las variaciones de concentración de tres componentes en un sistema. Se pueden presentar los casos de sistema líquido-líquido, líquido-gas, sólido-líquido, y en la industria de los alimentos estos diagramas se utilizan para los procesos de destilación, lixiviación y extracción. La representación de una mezcla de tres componentes se basa en un triángulo equilátero cuyos vértices representan la composición porcentual del 100%. La literatura utiliza el componente más ligero en la parte superior, el más pesado en el vértice inferior izquierdo y el componente que se puede considerar mediano entre los dos en el vértice inferior izquierdo. Las variables que son importantes en los diagramas ternarios son la temperatura, la presión y la concentración. La temperatura y la presión siempre se mantienen constantes en el proceso. En los diagramas ternarios se pueden aplicar diagramas como triángulos equiláteros o triángulos rectángulos. En este caso se explicará el triángulo equilátero. La línea que une cada uno de los componentes representa una mezcla entre estos dos. Es decir, cuando tenemos el componente A y C, nuestra mezcla será Y. Cuando tenemos el componente A y B, nuestra mezcla será X. Y cuando tenemos el componente B y C, nuestra mezcla será Z. El manejo del diagrama ternario para determinar la composición es el siguiente. Como tenemos la composición del 100%, trazaremos líneas paralelas al lado opuesto del componente. La escala que se utiliza en estos diagramas puede ir de 1 a 10, de 10 a 100 o de 0 a 1. En el método 1 tenemos un ejemplo para aplicar, en el cual tenemos composiciones de A, B y C y sus respectivas fracciones. Para la fracción en A es de 0.3, fracción en B 0.2 y suponemos que no conocemos dicha fracción en C para poder ubicarla en el diagrama ternario. De esta forma se va a aplicar el método 1. Primero nos ubicamos en 0.3 en A, es decir, que nos vamos a A y nos ubicamos en el punto 0.3. En B nos ubicamos en 0.2 y trazamos una línea imaginaria que se va a unir hasta llegar a un punto X de unión entre A y B. Este punto de unión nos permite marcar una línea paralela para poder encontrar cuál sería la composición adecuada del componente C, es decir, el componente intermedio entre los otros. Y este sería básicamente el método 1 para el diagrama ternario. En el método 2, el ejercicio nos dará el punto X. A partir de esto trazaremos líneas desde los vértices A, B y C hasta la unión en el punto X. A partir de esto obtendremos los valores de L, N y M. Ya cuando tengamos estos valores podemos aplicar el porcentaje de A, el porcentaje de B y el porcentaje de C. En la literatura encontramos que otro elemento que tienen los diagramas ternarios es la curva de miscibilidad. En algunos textos se encuentra como curva de solubilidad. Si estamos trazando una curva de miscibilidad, tenemos que tener en cuenta la naturaleza de los compuestos. Si son miscibles entre ellos, no importa la composición que hay en cada uno de los elementos. Como por ejemplo, en algunos casos el agua y algunos tipos de alcoholes, como el metanol y el etanol. Cuando hablamos de la curva de solubilidad, se tiene en cuenta la composición de cada uno, como en este caso el agua y la pulpa de fruta. Se puede agregar cierta cantidad de pulpa para que no se genere una única fase. Tenemos el diagrama ternario y adicionalmente tenemos la curva de miscibilidad, donde esta curva presenta dos fases. Bueno, aquí como se observa en la gráfica, tenemos un diagrama de equilibrio líquido-líquido y por lo tanto se va a presentar una curva de solubilidad. En esta curva de solubilidad podemos suponer que tenemos un compuesto sólido como lo es el azúcar en el caso de alimentos y un compuesto líquido ya sea una fruta, una pulpa de fruta o el mismo agua.
¿Qué es lo que se busca? Mirar experimentalmente cuál sería su curva de solubilidad, donde la fase sólida deje de serlo y se vuelva líquida junto con la que es líquida desde un comienzo. Es decir, que va a haber una sola fase sobre la curva que nosotros generamos experimentalmente. Además de eso, debajo de la misma podemos encontrar que la fase sólida y líquida se van a diferenciar. Esto sucede generalmente cuando hay concentraciones muy altas y la solución se encuentra saturada. Por lo tanto, hay una parte del sólido que no se va a disolver en la fase líquida. En el diagrama 1 podemos observar que la presión es constante. Los componentes 2 y 3 son parcialmente inmiscibles y la curva de admisibilidad es mayor en la temperatura 1, la cual es menor a las temperaturas 2 y 3. Esto nos indica que a mayor temperatura, menor será la curva de admisibilidad para estos componentes. En el diagrama 2, los componentes 1 y 3 no son miscibles y los componentes 1 y 2 tampoco son miscibles. Por lo tanto, se observan dos curvas de admisibilidad, las cuales se verán afectadas de forma independiente a cada una. En cuanto al diagrama 3, encontramos que hay curvas de admisibilidad para los componentes 1, 2 y 3 respectivamente. Y de acuerdo a los cambios que se realicen en cada uno de ellos, podemos observar partes con una fase, dos fases y en el triángulo central 3 fases, donde los 3 componentes van a estar presentes de acuerdo a sus fases, ya sean gaseosa, líquido o sólido. Para el proceso de extracción en líquido en una sola etapa en equilibrio, se realiza el balance de materia pertinente para este proceso y se debe de igualar a través de ecuaciones para poder hallar la relación pertinente con el diagrama ternario. Primero se debe realizar el balance general, después el balance de componentes de A y componentes en C. Para poder empezar a despejar se van a combinar las ecuaciones y tener en cuenta es una relación de las fracciones justamente que se trabajan en el diagrama. Estas fracciones nos van a poder permitir relacionar con las propiedades de los triángulos, donde podemos identificar que ellas se van a relacionar con los segmentos ML y los segmentos BL. Esto se lleva a cabo para poder analizar dichos procesos y encontrar la composición, en este caso de B, que es la que no conocemos. Ejemplo de extracción. Una mezcla original que pesa 100 kilogramos y contiene 30 kilogramos de éter isopropílico, en este caso es C, y 10 kilogramos de ácido acético, que es A, y 60 kilogramos de agua, B, alcanza su equilibrio y las fases de equilibrio se separan. ¿Cuáles son las composiciones de las dos fases de equilibrio? En este diagrama se puede observar que la composición de la mezcla original en la fracción de XC igual a 0.30, que corresponde al éter isopropílico, y la fracción de XA, que corresponde al ácido acético, que es 0.1, y XB, que corresponde al agua, la fracción es 0.6. La composición de la fracción de XC es igual a 0.30 y la fracción de XA es 0.1. Se realiza una gráfica como el punto H en la figura. Se traza la línea de unión entre G e I a través del punto H por el procedimiento de aproximaciones experimental. Como se puede ver en la figura, se hace una curva también experimental y de ahí se pueden obtener las fracciones de YA, que es igual a 0.04, la fracción de YC, que es 0.94, y YB, que es igual a la resta de 1 menos 0.04 y menos 0.94, y se obtiene 0.2, que es la fracción de masa de la composición de la capa de refinado.
Finalmente, para concluir, cuando se cuenta con un equilibrio de sistemas de 3 componentes, se conoce su fracción molar para definir la composición de cada uno y se efectúan las mediciones a presión y temperatura constante. Se puede hacer uso de un gráfico bidimensional en forma de triángulo equilátero llamado gráfico de Gibbs o diagrama ternario, el cual permite observar la miscibilidad o solubilidad de 3 componentes, además de evaluar operaciones unitarias tales como extracción, líquido-líquido, y lixiviación sólido-líquido.